Si tenés que ir al médico o tenés que ir a la farmacia, hay novedades con respecto a lo que vas a tener que hacer si querés conseguir tus medicamentos, porque hay novedades con respecto a la receta electrónica. Para entender cuáles son estos cambios, vamos a hablar con Marcelo Peretta, quien es titular del Sindicato de Farmacéuticos y Bioquímicos. Hola Marcelo, gracias por atendernos. Hola Dani, gracias por llamar. Feliz tarde. Gracias. Marcelo, contanos, ¿desde cuándo rigen estos cambios que son obligatorios y básicamente en qué consisten? Desde el 1 de este año rigen los cambios que tienen que ver con lo que se firmó el decreto 345 del 2025, el nuevo decreto, ¿no es cierto? Y bueno, ya en realidad venía de la ley anterior de la receta electrónica, con lo cual la gente, las personas, los pacientes tienen que atenderse con su médico, y el médico, en lugar de agarrar la lapicera y preparar la receta, lo que tiene que hacer es sentarse y tipear la receta en la computadora usando un programa informático de los habilitados por el Ministerio de Salud, y ahí tipea los datos del paciente, el medicamento que le ha recetado o los análisis clínicos que también le receta. También los análisis clínicos tienen que ser vía electrónica, y firma también digitalmente, para lo cual tiene que estar registrada su matrícula y sus datos profesionales en el ANMAT. Entonces todos los profesionales tenemos nuestro token de firma digital, y de esa manera entonces se conforma la receta, queda en la historia clínica. Le puedo dar una copia al paciente por correo electrónico, se la puede llevar a una copia por correo por WhatsApp, por ejemplo. No la foto que se mandaba, viste, en pandemia, sino ya un QR con los datos de la receta, y también llega a la farmacia en donde prepara la receta, ¿no? Bien, ¿y qué pasa si no tenés un smartphone? Bueno, la ley dice que ya rige exclusivamente la receta electrónica, pero también plantea excepciones. Obviamente, si estás sin conectividad, que obviamente vale la receta de papel. Si por alguna razón el sistema que tiene el prescriptor, el médico o el odontólogo prescriptor, no está validado o está utilizando un sistema viejo, ponele, y que no le permite ser de los autorizados por la autoridad sanitaria, bueno, vale la receta de papel. O sea, la excepción siempre está, pero creo que el sistema digamos, se asemeja a lo que pasa en el mundo, que va a lo electrónico, porque ya no escribimos la receta de papel. La receta de papel a veces es confusa la letra, induce error, falsificación, hay adulteración de recetas, hay estafas inclusive con recetas porque se piden medicamentos duplicados. El sistema te permite que si tal paciente con tal número de quit pidió tal medicamento, con tal farmacéutico, ya está, queda cerrada la operación y no podría volver a repetirlo. Entonces no podría, digamos, tomar dos veces el mismo medicamento o comprar dos veces el mismo medicamento, que eran, digamos, situaciones de estafa que se veían muchas veces en las obras sociales para vaciarlas, ¿no es cierto? Entonces, más allá de con estos cuidados especiales que te digo, es un avance. Yo te diría, Daniel, el problema que tenemos en Argentina con los medicamentos es el precio y la falta de acceso. Esto, en definitiva, si bien no es un mal modelo, no resuelve nada cuando la gente no puede pagar el medicamento. Marcelo. Lo que vemos en la farmacia es esa. Sí, Alejandro Diviasi te saluda, ¿cómo te va? Hola Alejandro, buen día, ¿cómo te va? Bien. Feliz año. Igualmente. A ver, y en esto que está en discusión, porque no solo pasa para todos, para los jubilados hoy es casi imposible comprar los medicamentos. ¿En dónde está la cuestión? Digo, ¿qué son los laboratorios que se llevan la parte del León y el Estado no hace nada para controlarlo? Justamente, el León acordó con los laboratorios, y los laboratorios liberaron los precios de los medicamentos a punto de no poder pagarse. O sea, hoy el salario de un trabajador promedio no te alcanza para pagar los medicamentos. O sea, vos utilizás mayor porcentaje de tu salario para comprar los mismos medicamentos. Los jubilados que no solamente les quitaron de la cobertura del 100% cerca de 144 principios activos, con lo cual hay como 200 o más de 200 medicamentos, bueno, están obligados a pagar ese porcentaje diferencial, y además les redujeron
esas migajas que le habían tirado el año pasado, ¿viste? El Congreso, ese pequeño aumento, con lo cual vos ves que hay un acuerdo con los laboratorios para que los laboratorios se sigan haciendo millonarios en base a trabajadores cada vez más precarizados, o que el poder adquisitivo del salario y de la jubilación, porque el jubilado en definitiva es un trabajador pasivo, le alcanza para menos. O sea, que el problema está ahí. Marcelo, para tener una referencia, ¿vos tenés datos acerca de cuánto vale un medicamento acá, un medicamento que se utiliza, ponerle en para alguna enfermedad crónica, y lo que vale en otra parte del mundo? Sí, nosotros ya hemos hecho un informe que explica que la Argentina tiene los medicamentos más caros del mundo. Según un omeprazol, que acá puede estar en orden según las marcas de 12 a 25 mil pesos, digamos, en el resto del mundo, que me refiero no Sudáfrica, digamos, en Río de Janeiro, en Miami, en dólares sale más barato. Y esos son los medicamentos, digamos, comunes, básicos, que la gente, no es que lo toma la gente enferma, lo tome la gente que quiere prevenir algún pequeño problema, qué sé yo, digestivo, de acidez estomacal, y así todo. O sea que acá el porcentual de ganancia que tienen los laboratorios argentinos es sideral. O sea, la tasa de rentabilidad ronda el 1000%. En ningún país del mundo la tasa de rentabilidad de los laboratorios anda en eso, porque los países, incluso en Estados Unidos, más en Inglaterra aún, los hacen competir. Acá dejamos que el grupo de laboratorios sea siempre el mismo, no permite la apertura de nuevos laboratorios, y obviamente no hay competencia, entonces se cartelizan el precio para arriba. Entonces lo que vemos en la farmacia es que la gente pregunta el precio, cuánto vale la receta, no lo puede pagar, da media vuelta y se va. Pero eso después entra al hospital con una descompensación el paciente. Eso no es esta semana, la semana próxima el Estado lo tiene que terminar pagando, o la obra social, o quien sea, ¿no? Y con el tema genéricos, eso que se dejó de funcionar, ¿se aplica? ¿Cómo está hoy la situación? Mira, Mario Russo y Mario Lugones, que fueron los dos ministros de salud de este gobierno, están alineados con los laboratorios. No dicen absolutamente nada de una ley que está vigente, que es la 25.649, esta que planteas vos, que es la ley de genéricos, que justamente también te hace bajar los precios. ¿Por qué? Porque te genera competencia. De hecho, hay laboratorios muy, muy buenos, de capitales nacionales, que se han desarrollado hace mucho tiempo, que inclusive abastecen a gran parte de la red hospitalaria, digamos, que no se les permite entrar en licitaciones, no se les permite vender al Estado, no se les permite muchas veces vender en farmacias. ¿Por qué? Porque el acuerdo está hecho con la cámara que está nucleada en Silfa, con los laboratorios que tienen todo cerrado. Pero eso se lo permite el ministro de Salud. O sea, el ministro de Salud acaba de firmar una nueva resolución por la cual pasó de categoría de venta recetada a venta libre un montón de medicamentos, con lo cual duplicó el precio y le quitó la cobertura. El medicamento de venta libre no tiene cobertura de obra social y prepaga, y te obliga al paciente a pagar el doble. O sea que hoy el gobierno permite eso. Entonces la impresión que uno tiene como conocedor del tema, como sanitarista, es decir, che, pero me parece que en lugar de estar del lado de la gente, como ministro, está del lado de los laboratorios, porque ni una desde que asumieron es a favor de la gente, todas a favor de los laboratorios, todas las decisiones que tomó el gobierno para que los laboratorios se enriquezcan más. Bien. Marcelo, muchas gracias por la charla y te mandamos un abrazo. Un abrazo grande, gracias a ustedes. Marcelo Peretta, quien es titular del Sindicato de Farmacéuticos y Bioquímicos, nos contó las novedades acerca de la receta electrónica que se implementó a partir del 1 de enero y que es obligatoria, y de su visión acerca de cómo se maneja la industria farmacéutica en la Argentina.